¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Me escuchan? ¿Me confirman audio, por favor? Hola, hola. ¿Me confirman audio, por favor? Sí, señor, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Listo, ahí los esperé un buen rato, pero digamos que no se había conectado nadie. Hasta ahorita me di cuenta que estaba conectado Reinaldo y los demás. Bueno, nuestra clase de hoy, aunque es corta, digamos que no nos afecta mucho, tiene como objetivo poder mostrarles, ¿cierto?, cuál sería la forma en la cual ustedes podrían presentar de manera directa el trabajo final. ¿Cierto? Entonces, digamos que, entre comillas, ya tenemos todo claro, ¿cierto? Del trabajo final, voy a mostrarles aquí el trabajo que hay que entregar, ¿cierto? Para la semana número 8, donde vamos a tener que hacer un análisis de unos modelos específicos. Entonces, nuestra actividad se centra en en entregar un proyecto, ¿cierto? Escogiendo evidentemente un algoritmo, podrían ser más. ¿Listo? Pueden ser dos o tres dependiendo de cómo ustedes lo tengan. Ya les voy a mostrar cómo lo tendrán que seleccionar en función de un modelo de datos o un conjunto de datos. Es importante que ustedes puedan evaluar, ¿cierto? Esos algoritmos que ustedes seleccionen, dependiendo, ¿cierto? De si es supervisado o no supervisado o por refuerzo. Típicamente la mayoría lo hacen por aprendizaje supervisado, ¿listo? Pero dependerá de los datos. ¿Listo? Es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta. Generalmente, la mayoría de los que presentan este trabajo lo hacen basados en datos anteriores, de anteriores trabajos. ¿Por qué razón? Porque digamos que ya han analizado el contexto, por ejemplo, con los datos de cáncer o con algunos de estos datos. Y segundo, ya tienen los datos limpios. Entonces, eso generalmente les disminuye un montón de trabajo, ¿cierto? Tendrán que entregar la portada, el índice de introducción. Este es un trabajo escrito, ¿listo? Donde tal vez la parte más importante se centrará en la planeación, desarrollo y resultados. Esto ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo podría ir esta parte de planeación, desarrollo y resultados para llegar a una conclusión específica de que debería ser cuál es el mejor modelo que voy a utilizar. ¿Listo? Entonces recuerden, esto es colaborativo. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que estar organizados por grupos. Si quieren hacer un grupo solo, no tengo ningún inconveniente, como somos poquitos, no vamos a tener nada, ningún problema, pero quiero que observen, ¿cierto? Que ustedes tendrán aquí, evidentemente, los equipos de trabajo. Hay que asegurarse que estén en un equipo de trabajo. Si ustedes no están aquí en ningún equipo de trabajo, no van a poder subir el trabajo. ¿Es claro? Así que hagan su equipo de trabajo. Si quieren hacer individual, pues cojan el equipo uno, el otro 2. Los que quieran hacer grupo, pues lo hacen máximo 5. ¿Listo? Para poder hacer la entrega. Si ustedes no están aquí en un equipo de trabajo, no les va a permitir subir la última entrega. Que recuerden, es el domingo a las 23:55. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay varias opciones, ¿no? Pueden buscar ustedes conjuntos de datos. Entonces yo a veces, o generalmente yo aquí les dejo, ¿cierto? Unos ejemplos de datos. Entonces aquí ustedes tienen datos que podrían utilizar, ¿cierto? Hay unos datos de celulares, ¿cierto? De objetos cercanos en la Tierra, de datos de prueba, de datos de cáncer, de datos de adultos, que sería bueno que ustedes utilizaran. Por ejemplo, este de aquí es un conjunto de datos bastante amplio y bastante grande que podrían utilizar. Y en función de lo que ustedes decidan tener como salida, poder definir si es un conjunto o es la aplicación de un algoritmo supervisado o no supervisado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo deberían hacerlo? Entonces, digamos que yo tengo aquí una metodología típica, ¿cierto? De cómo poder hacerlo. Listo, aquí tengo un ejemplo específico de cómo podría funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, ¿listo? Contextualizar los datos. ¿Qué significa eso? Que si yo me voy, como lo hicieron en la semana número 6 a cáncer, pues tendría que revisar qué es el cáncer, cómo funciona y ver si de algún modo dentro de mi conjunto de datos tengo la posibilidad, ¿cierto?, de tener unos datos lo suficientemente grandes o lo suficientemente amplios para hacer un diagnóstico. Por ejemplo, ¿listo? Ese podría ser un algoritmo de aprendizaje supervisado. Si yo le apunto al diagnóstico, porque le podría apuntar también al tamaño del tumor, le podría apuntar a otras variables, ¿listo? Y es importante que lo tengan muy claro. ¿Dónde podrían encontrar mayor cantidad de datos de esto? En las plataformas específicas, en los datasets, ¿cierto? De Scikit-Learn
o incluso, ¿cierto? En nuestra plataforma de Kaggle. ¿Listo? Recuerden, ¿cierto? En Kaggle nosotros encontramos un montón de datos que podían perfectamente de manera automática ustedes descargan. Aquí hay datasets, ¿cierto? Y dependiendo de lo que ustedes quieran aquí hacer, pues podrían tomar datos. ¿Qué es importante? Que verifiquen muy bien esos datos, porque si no verifican bien los datos, ustedes no van a saber qué es lo que quieren. Esa primera parte de verificar qué es lo que tengo y de verificar qué es lo que quiero hallar, le llamo contextualización. En una empresa típica, nosotros consideramos que el paso más importante es la contextualización de los datos, porque nos permite definir cuáles van a ser las X y cuáles van a ser las Y, o si existen las Y. Claro, ese primer paso, eso hará parte de la introducción. ¿Listo? Entonces, cuando estamos haciendo el contexto de los datos, es muy importante que ustedes los revisen. ¿Por qué? Porque yo debo mirar dónde están los datos. Por ejemplo, si son datos económicos, si son financieros, en dónde funcionan, ¿cierto? ¿Qué impacto tendrían y demás? Y posteriormente debo entender el proceso en el que están inviscuidos estos datos. ¿Qué ocurre? Regularmente uno tiene en una empresa un experto temático, ¿cierto? O un experto de detalle que es el que trabaja todos los días con esos datos. Supongamos en un caso en el cual ustedes estén haciendo un algoritmo de machine learning para una máquina. Tienen un experto que todos los días le dice, mire, esta máquina se comporta así, asá, ¿cierto? Aquí se frena, aquí se para, aquí sube, aquí baja la velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí este experto temático, desafortunadamente para ustedes, ¿cierto? Tendrán que ser ustedes mismos, a no ser que tengan, por ejemplo, en datos de cáncer, un oncólogo conocido, o en datos, ¿cierto? De personas adultas, ingresos y demás, alguna parte, algún politólogo a su alrededor o algún, ¿cierto? Algún trabajador social, este tipo de cosas funcionan. Entonces, esa persona les va a dar el contexto. Este contexto de los datos, recuerden, va en la introducción del trabajo. Entonces, uno espera que en ese contexto de los datos en la introducción, pues aparezcan muchas referencias, porque para poder uno llenarse de información, pues tiene que acudir a la lectura de muchos trabajos. ¿Listo? Entonces, muchos artículos, revistas, libros que aparecerán ahí. Entonces, ahí debería estar la mayoría de referencias bibliográficas. De esos datos, una vez entiendo el contexto, pues yo ya puedo decir, ah, bueno, listo, en función de ese contexto, venga, la variable uno, la variable 2, la variable 3, la variable 4, son cuantitativas, cualitativas, ¿qué son? Debo revisar los datos para poder hacerles el análisis estadístico previo. ¿Qué es el análisis estadístico previo? Pues poder tomarla, acuérdense, en la parte de limpieza, revisar los datos, ¿cierto? Mirar si son lineales, si son exponenciales, si son o tienen un comportamiento normal, si son cualidades, ¿cierto? Si mi salida X, perdón, si mi salida Y es cuantitativa, si es cualitativa, si es continua, ¿listo? Porque esto nos va a permitir de manera automática definir, ¿cierto? ¿Cuál va a ser los algoritmos que puedo aplicar? Por ejemplo, si yo tengo una variable Y, ¿cierto? Donde sus valores son típicamente numéricos y yo lo que quiero es predecir un número como puede ser un costo de una casa, por ejemplo, ¿cierto? En función de las variables de la casa, el área, el volumen, ¿cierto? El sector, las condiciones sociales, la cantidad de vidas alrededor y demás. Y yo quiero estimar un precio de una casa, pues evidentemente que ese dato es cuantitativo. Yo busco un punto que me podría dar 50,2522 millones de dólares, ¿cierto? Como me podría dar 49,21 millones de dólares, ¿sí? O sea, tengo una escala que me permite de algún modo tener un valor continuo. Cuando yo tengo valores continuos, por ejemplo, utilizo regresiones. Pero si yo lo que tengo es que definir, ¿cierto? Si una casa está en estrato uno, 2, 3, 4, 5 o 6, miren que tengo cualidades en mi salida. Esto así que dependerá del contexto de lo que yo quiero encontrar. Si mi salida es uno, 2, 3, 4, 5, 6, pues yo lo que espero es realizar un proceso de clasificación. Entonces, en ese proceso de clasificación, por ejemplo, ya no podría ser una regresión lineal, sino que podría ser una regresión logística o un SVM, porque lo que busco es dividir en grupos. Pero podría pasar, ¿cierto? Otros tipos de casos. ¿Listo? Entonces, revisar estos datos, revisar las variables X y las variables Y son muy importantes, recuérdenlo, hacer el análisis de bigotes, ¿cierto? Extraer los datos que están aislados, etcétera, 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 para poder decir que esos datos, pues, funcionan bien. Cuando ya me doy cuenta qué es lo que quiero hacer, ¿cierto? En función de estos datos de los X y los Y, yo ya sé si quiero un algoritmo de supervisado, no supervisado,
¿cierto? Y si quiere un algoritmo supervisado, si es de regresión o clasificación, o si es no supervisado, si es de agrupación, ¿cierto? O de asociación, ya lo he definido con el contexto. ¿Listo? Y los datos iniciales. Una vez hago eso, ¿cierto? Yo empiezo a buscar relación entre las variables. Entonces, para eso hago histogramas, hago correlaciones, recuérdenlo, y la correlación entre las variables X me indica, por ejemplo, que si hay un valor mayor a 0,9, como lo vimos en clase, pues ustedes pueden tomar la decisión de quitar una de las variables. ¿Listo? Y aquí nos va a dar de manera automática la posibilidad de mirar cómo es el comportamiento de los datos. ¿Listo? Entonces la relación XY, X1 contra Y, X2 contra Y, X3 contra y la correlación para mirar de pronto cuál incide más sobre el experimento y dado que encuentro cuál incide más en función de la correlación, poder decir a esta variable la que más incide, miremos si esa variable es lineal, es exponencial, cómo se está comportando, para apuntarle de manera directa a un algoritmo sin necesidad, ¿cierto?, de poder jugar al azar. ¿Listo? Recuerden muy bien eso. En función de los datos, pues escojo el algoritmo. Si es un algoritmo lineal, pues yo lo que espero es un algoritmo de Machine Learning lineal. Si los datos son lineales, algoritmo de Machine Learning lineal. ¿Cómo? Sobre la variable de mayor incidencia. Por eso uno hace correlaciones, hace este tipo de cosas al inicio, porque esa información le dicen a uno qué es lo que quiero. Entonces, esto de aquí, cuando ya tengo los datos y puedo encontrar asociaciones, van a estar de manera directa ligadas a la planeación, porque ya me permiten tomar una decisión o inclinarme hacia un algoritmo específico. Bueno, voy a planear, ¿cierto? Digamos que me dio que los datos eran lineales, entonces voy a planear hacer una regresión. Entonces mi regresión va a ser lineal, una regresión lineal LASU o una linealización, una regresión lineal Rich. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. O si son exponenciales, ver si hago un algoritmo probabilístico, etcétera, etcétera. Entonces, esto se llama planeación. Y dentro de la planeación, pues también van a encontrar, ¿cierto? Que deberían revisar si los datos vienen vacíos, son infinitos, ¿cierto? Vienen not a number, vienen como valores, ¿cierto? Que están siendo ilógicos para tomar decisiones. ¿Cierto? Entonces, en esta etapa, nuestra planeación es muy importante porque puede suceder que yo tenga 50.000 datos, pero si aplico el DROMNA de manera automática, se me reduzcan a 100. De 50.000 reducirlos a 100 porque el DROMNA me puede tomar un valor no da number en cualquiera de mis columnas y eliminar toda la fila. Y en caso tal de que sea necesario, solicitar imputación de datos. Ojo con esto porque esto sucede mucho en la vida real. Eso es desarrollo. ¿Listo? Bien, para que lo tengan en cuenta, recuerden el ROMDA, desarrollo. Entonces, cuando ustedes ya aquí se planean qué es lo que van a hacer, introducen cómo está el fenómeno, planean, luego posteriormente desarrollan. Y en ese desarrollo deben hacer escalamiento de los datos para mirar cuáles son los más grandes de cada variable, cuáles son los más pequeños de cada variable y poder colocarlos en un mismo ambiente, normalización. Una vez hacemos esto, aseguramos que los datos están listos. Si los datos están listos, pues yo ya puedo aplicar algoritmos específicos. Por ejemplo, si yo en algún determinado momento, basado en este ejemplo de Model Evaluation, de Scikit-Learn, hago una regresión logística y a la vez hago un SVM, es decir, mi planeación me arrojó que voy a hacer estos dos algoritmos, pues yo perfectamente podría hacer la programación. Aquí la tengo para uno y aquí la tengo para el otro. Un segundo, y aquí la tengo para el otro. Entonces miren que los dos casos, ¿cierto? Los dos casos son algoritmos de clasificación. ¿Eso qué indica? Que si los dos casos son algoritmos de clasificación, pues ambos deberían tener una matriz de confusión. ¿Listo? Para mi caso, este está cargado con los datos de, el cáncer. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Se llama Load Breast Cancer y está precargado en Scikit-Learn. ¿Listo? Entonces, lo único que yo hago, lo de siempre, ¿no? Cargo, esto es desarrollo, obsérvenlo, desarrollo. Cargo datos, los divido en dos, ustedes ya saben la secuencia. Train, test, ¿cierto? Entreno con un algoritmo específico. Verifico la predicción y hago validación cruzada. Hasta ahí se llamaría desarrollo. Y una vez tengo ello y yo empiezo a sacar métricas, se llama resultados. ¿Listo? Entonces tengo las métricas, el accuracy score, ¿cierto? Hago la matriz de confusión
y tengo unos valores de los cuales podría desprender, ¿cierto? Con esa matriz de confusión, mayor cantidad de gráficas. Por ejemplo, yo de esta podría calcular la curva ROG, ¿cierto? Podría calcular especificidades, podría calcular el desequilibrio del algoritmo en función de las métricas que nosotros tenemos. Recuerden que esta matriz de confusión y todos estos valores ya estarían incluidos dentro de la métrica. Aunque no los tengo aquí, ustedes saben que los pueden sacar. Y esto me da el resultado de un algoritmo, ¿cierto? Entonces digo, mire, con un algoritmo me dio 110 imágenes, 110 datos, de los cuales 40 clasifiqué como malignos, 70 como benignos, uno mal y 3 mal, 4 mal. Entonces tengo ahí una variable de exactitud bastante buena. Ahora yo puedo decir, venga, ese me gusta, probemos con dos algoritmos que son similares, por ejemplo, asumiendo que estas dos eran datos conocidos precisamente de ejercicios anteriores y que tienen un comportamiento que típicamente va orientado a la división, pues probemos con un algoritmo, ¿cierto? Que es una regresión logística que típicamente es exponencial y un algoritmo de SVMs que típicamente es exponencial. Entonces lo pruebo con ambos. ¿Listo? Aquí lo tengo probado. Acá. ¿Qué otras métricas podrían utilizar? Entonces observen que al igual que lo hago en el SVM, yo lo que buscaría es tener las mismas métricas. Si es un algoritmo de clasificación, pues yo lo que buscaría es, listo, bueno, hagamos la matriz de confusión. Eso lo podemos mostrar como imágenes o como en una tabla. ¿Listo? Para poderlo colocar como resultados. Luego hacemos los análisis más específicos. Entonces, la precisión, el accuracy, el recall, el F1, ¿cierto? El balance del algoritmo, esas métricas que nosotros vimos, y las almaceno en una tabla. Entonces digo, algoritmo uno, brum, tanto me dio el recall, tanto el F1 score, tan, 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 tan. Algoritmo 2 es este. Tanto me dio el accuracy score, la precisión, el recall, y los almaceno en una tabla. Y entonces miren que me salen valores. Punto 96, punto 96, punto 95. Cuando yo lo corro aquí, punto 97, punto 97, punto 97. Y entonces ustedes llegan aquí y dicen, maravilloso. Si nosotros lo tenemos así, pues entonces corrámoslo así. ¿Listo? Lo corren, ¿cierto? Lo meten en una tabla, meten los valores y una vez tienen los dos métodos calculados en una tabla, los comparan y dicen, mire, los mejores hiperparámetros se logran con el algoritmo tal. Y ese va a ser el algoritmo con el que nos vamos a casar. ¿Por qué escogen ese algoritmo? Lo escogen porque tiene una mejor accuracy, lo escogen porque es una mejor sensibilidad, lo escogen porque tiene una mejor matriz de confusión, lo escogen porque tiene una mayor exactitud, lo escogen, sí, todas esas variables les sirven como argumento para poder seleccionar el mejor algoritmo. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso yo escogería en SVM, ¿cierto? Para el caso del cáncer, por encima de una regresión logística. Y ustedes empiezan a preguntarse. Entonces, ¿cuál es la exactitud, cierto? ¿Cuáles son las medidas en los datos? ¿Cuáles son las medidas específicas? Y podrían tomar, digamos, varios experimentos. ¿A qué me refiero con varios experimentos? Una vez esto está programado como es este caso, ¿cierto? Ustedes podrían decir, venga, yo ya hice aquí una curva ROC y unas curvas. ¿Qué pasa si yo me pongo a jugar con el train test? Míralo, acá. ¿Qué pasa si en lugar de coger el 20 yo cojo el 30% para test? Entonces puedo hacer un recorrido de 40%, 30%, 20%, 10%. Y en cada uno de ellos mirar cuál es el mejor algoritmo. Y si definitivamente en los cuatro casos el mejor algoritmo es SVM, pues los dejo SVM y justifico mediante una tabla. ¿Listo? Entonces eso se llama resultados. Y todo ese análisis de por qué una, que por qué la otra, que lo hace de manera automática el análisis de resultados. ¿Para qué? Para tener una sola conclusión. El mejor algoritmo es tal, porque cuenta con tun, 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 tun. ¿Listo? Entonces una conclusión no es una observación. Recuerden que una observación sería, venga, analizo el experimento uno, analizo el experimento 2, analizo el experimento 3, analizo el experimento 4, analizo experimento, experimento, experimento. ¿Cierto? Y una vez analizo todos los experimentos, me tengo que casar con uno. Porque ese uno es el que yo voy a llevar a producción. Es el que yo voy a implementar, ¿cierto? Para que en términos generales él pueda, ¿cierto? Empezar a predecir o a sugerir, recuerden que nosotros sugerimos en un algoritmo real. ¿Es claro lo que deben hacer? Dudas y preguntas. Pueden basarse en este algoritmo.
Miren que aquí prácticamente ese se llama clase 8 análisis de métricas. Aquí está prácticamente lo que ustedes deben hacer. Si ustedes lo siguen al pie de la letra, podrían fácilmente llegar al resultado que nosotros estamos esperando. ¿Listo? Aquí están los datos. Él lo carga directamente desde los Breast Cancer, ¿cierto? Entonces no van a tener ningún inconveniente. Lo pueden correr tantas veces como quieran y se van a dar cuenta de manera automática que ustedes van a trabajar bastante bien con este tipo de elementos. Analicen las gráficas, analicen las tablas y escogen o escojan el mejor de los casos. ¿Listo? Recuerden, deben tener muy en cuenta para qué sirve un algoritmo y para qué sirve el otro. Porque si en este caso, supongamos ustedes tuviesen una regresión logística, pero resulta que las clases de los datos fueran tres, pues no van a poder utilizar regresión logística, porque regresión logística solamente sirve para clase binaria. Listo, tenga muy en cuenta que la contextualización de los datos es la que a mí prácticamente me orienta. Plazo, domingo 23:55. ¿Listo? Esto no tiene ningún aplazamiento. Quiero que lo tengan ahorita muy en cuenta. No se va a poder aplazar nada, ni una hora, ni un día, ni nada. Tendrían que tener ustedes una excusa muy fuerte para poder aplazar esto. Porque nosotros tenemos que sentarnos al otro día y empezar a calificar para que durante el transcurso de la semana la plataforma quede actualizada con sus notas en el sistema. ¿Es claro lo que tenemos que hacer? ¿Dudas? Cristian, Reinaldo, ¿alguna duda? Bien, muchachos, pues si no hay ninguna duda, pues eso es lo que tengo por contarles. Si hay alguien a quien le deba algo, pues este es el momento específico para poder tratarlo. ¿Listo? Si hay alguna calificación que les deba, si hay alguna cosa que ustedes consideran que hay que corregir, este es el momento para realizarlo. Los escucho. Si no es así, pues nada, yo les agradezco de Buenas una noches. vez su Ah, asistencia y nos vemos. Buenas noches. ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Aló? Sí, yo te oigo. Sí, lo que pasa es que yo le debo eh, enviar una actividad que tengo pendiente, que es la de la segunda semana. Eh, Yo ya te abrí sistema. Creo que sí. Lo que no me acuerdo es si ya se venció el tiempo que me dio. Si ya se venció, cero, Reinaldo. Ya no hay más aplazamientos. Miremoslo. ¿Listo? Sí, señor. Está abierto hasta mañana a las 23:55. Mira. Ah, bueno, listo, listo, listo. ¿Listo? Tienes eso. Si Ok, no, ya no hay nada que hacer. ¿Listo? Ya estamos sobre listo, el tiempo de finalización, entonces por favor para que estés atento a ello. listo, ¿Listo? vale. Bueno, Bien. Igual gracias. podemos terminar los puntos extra este fin de semana, ¿cierto, profe? Los que no tengan fecha, sí. ¿Listo? Listo, sí. Eso es. Ahí queda en sus Bueno, manos ya para que lo trabajen. Ya, pues depende de ¿grupos de ustedes. cuánto, profe? Máximo 5, Pero somos cuántos aquí, 5, ¿no? no como 7. Ah, bueno, bueno. Ya les digo Listo, cuántos profe. son. Son. Madre, se me perdió el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 7. ¿Listo? Sí, este es el grupo pequeño porque Listo. el otro sí está full, el otro está como de 40 y pico. ¿Listo? Listo, listo, profe. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, Recuerden que con esto finalizamos el curso. Cualquier cosa me envían un mensaje en caso tal de que no tengan algo claro y las notas les aparecerán de manera automática.
aspiro el lunes sentarme a calificar por la tarde, ¿listo? Los últimos trabajos y mañana califico los trabajos de esta semana. Si teníamos trabajo esta semana, si no, no pasa nada. Lo que esta semana no había, pero bueno, profe, gracias. ¿Listo? Sí, es que como tengo muchas asignaturas, a veces me toca así mirar cuáles son los que tengo y cuáles son los que no. Pero creo que este no tenía, sí, mira, no tenía. Entonces no hay inconveniente. Nos quedaría solamente Listo, pendiente la nota final para listo, que lo profe, hagan. muchas gracias. Bueno, hasta luego, Bueno, compañeros. muchísimas gracias, que estén muy Vale, bien, que pasen un buen Halloween. vale, gracias. Bueno, que Buenas estén noches. muy bien. Hasta luego. Hasta luego.